Le recordamos la conferencia de prensa en aproximadamente unos 20 minutos. Antes tenemos un invitado muy especial. Yo creo que, y si usted piensa y reflexiona un poco sobre el tema, uno de los proyectos del país, nacionales, más ambiciosos, indudablemente, más ambiciosos de Costa Rica en el siglo XX, fue toda la creación de nuestro conjunto de parques nacionales y áreas protegidas. Hoy son casi una cuarta parte del territorio nacional. Pero no solamente es el tema de la conservación, sino que también ha generado trabajo a decenas de miles de compatriotas y ha generado año tras año los parques nacionales, el ecoturismo, miles y miles y miles de millones de colones. Para hablar sobre la situación en la que están los parques nacionales en la actualidad, ya estaban mal y el tema del COVID-19 ha agravado un poco más o aún más la situación: cacería furtiva, oreros, todo un sinnúmero de problemas que la crisis ha acentuado más en los parques nacionales. Para hablar sobre el tema tenemos a una persona clave, para muchos el padre de los parques nacionales, el primer director allá a comienzos de los 70 de el Departamento de Parques Nacionales, que estaba adscrito al Ministerio de Agricultura. Él, junto con un grupo entusiasta de jóvenes en aquel momento, inició esa quijotada que hoy es motivo de orgullo para todos nosotros. Tengo el gusto de tener con nosotros a don Mario Bosa, aquí en Telenoticias. Don Mario. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema de los parques nacionales de nuestro país. Y permítame agregar una cosa que no dije. Usted ha tenido muchos reconocimientos. Está su libro, su formidable libro de parques nacionales, con un sinnúmero de 11 versiones. Con 11 versiones. Y está también la historia de la conservación de la naturaleza en Costa Rica, que va desde el siglo XVIII hasta el 2012, correcto. Profesor universitario. Y permítame, yo sé que a usted estas cosas no le gustan, usted ha tenido muchos reconocimientos, pero yo estoy convencido de que Mario Bosa no ha recibido todos los reconocimientos que merece el país, por la gran labor que ustedes hicieron. Gracias. Vamos a hablar de una carta que enviaron al señor presidente hace menos de 2 semanas. Tal vez para comenzar, lo firma el Frente para las Áreas Silvestres Protegidas. ¿Qué es ese frente? Sí, es un grupo informal, no estamos inscritos en ninguna instancia pública, un grupo informal de amigas, amigos y colegas que nos constituimos en grupo hace unos 2 años aproximadamente, con el propósito, como el nombre lo dice, de colaborar en lo que fuera posible con la protección y el desarrollo de nuestro sistema de parques nacionales y reservas equivalentes. Este grupo está constituido por Jorge Celendero, Heiner Golfín, Miguel Madrigal. Heiner, el director allá de la Isla del Coco. De la Isla del Coco, correcto. Conocemos bien. Miguel Madrigal, Luis Diego Marín, Rolando Portilla, Javier Rodríguez, Álvaro Zagot, Elizabeth Solano, Max Villalobos, Marcela Aguilar y yo. La situación, tal vez antes de comenzar con los problemas que hay ahora, que en realidad no son de ahora, son de muchos años para atrás, pero que se han agudizado en estos 3 meses, don Mario, me gustaría mucho, y usted lo traía en una forma muy clara, los números que evidencian la inmensa importancia de los parques nacionales en nuestro país. Correcto. Hice una pequeña recopilación de información importante sobre este tema de fuentes oficiales, tanto el ICT como el MINAE como el Banco Central. Y he sacado lo siguiente. Antes de la pandemia, el turismo generaba el 6.3% del PIB. Aproximadamente $4.000 millones al año. Correcto. En el 19, el año pasado, el número de turistas fue de casi 3 millones. Parece que un poco más incluso de 3 millones. Y el país recibió, como usted dice, $4.000 millones. Esto generó un gran volumen de empleo.
directo, unas 200.000 personas se estima, e indirecto, unas 600.000 personas. O sea, son números muy grandes. Y un 64.1%, de acuerdo concretamente con el ICT, de los turistas son ecoturistas. Y si uno lee la literatura mundial, el ecoturismo es el sector dentro del turismo que crece con mayor rapidez. ¿Qué es ecoturista? Gente interesada en ver naturaleza en su ambiente natural. Y sobre todo hacia nuestro país, naturaleza, por supuesto, tropical. Inclusive, dicen los especialistas en turismo, don Mario, que va a ser una de las principales atracciones turísticas, el ecoturismo, después de toda la crisis del COVID-19. Sí, hay artículos que lo hablan concretamente. Según un estudio del CIMPE, el Centro de Política Económica de la Universidad Nacional, los parques nacionales aportan 1.000.000 millones de colones, que son 1.800 millones de dólares, a la economía del país, por concepto de ecoturismo, turismo interno, recursos hídricos, empleos generados, tarifas, cobro, entrada a los parques y otros. O sea, es un volumen gigantesco de dinero que están promoviendo todo el sistema de parques nacionales y reservas equivalentes en nuestro país. Nuestros parques y reservas reciben más de 2 millones de visitantes. Aproximadamente el 50% son extranjeros y el otro 50% son nacionales, incluyendo investigadores nacionales de universidades. El turismo de investigación es también muy importante, no solo el ecoturismo. Y estas personas que visitan los parques dejan unos 20 millones de dólares por ingresos directos, cuotas de entrada, derechos de investigación, concesiones y otros. Y ahí comienza el problema. Bueno, exactamente. De esos 20 y tantos millones de dólares, yo creo que en algún momento le escuché a usted mencionar que si acaso es un 20% lo que termina en lo que son concretamente para la protección y conservación de los parques. Sí, de hecho es que ni sabemos, porque eso no se reporta, ¿verdad? Eso va a un fondo único que se llama Fondo de Biodiversidad dentro del SINAC, que es una institución del Ministerio de Ambiente, y ahí se distribuye en muchos otros gastos que no tienen que ver necesariamente con los parques nacionales. Yo considero personalmente que eso es ilegal. No se puede coger la plata de los parques por otras cosas. Y eso está claramente especificado en la Ley de Parques Nacionales de 1977. Pero bueno, está sucediendo y ahí es parte del problema. Antes de entrar a la situación actual y a la carta que ustedes enviaron, yo recuerdo una declaración suya, y nada más ni nada menos que del padre de los parques nacionales, de don Mario Boza, cuando en el año 17 dijo: estamos estafando a los turistas. Sí, y todavía los estamos estafando. ¿Por qué razón? Cobramos a los extranjeros una cuota de entrada de $15. En Estados Unidos en este momento es $20, pero en ese tiempo era también $15. Y cuando un turista ingresa al parque, se encuentra con instalaciones de muy pobre calidad. O sea, lo que se le ofrece en senderos, miradores, centros de visitantes, interpretación, o sea, explicarle al turista dónde está, cuáles son los recursos naturales y culturales que está él observando, se encuentra con que todos estos servicios son muy pobres. No justifican de ninguna manera los $15 que se le cobra. Esta queja yo la he escuchado muy amablemente de personas que he llevado a los parques. Por ejemplo, en Arenal. En Arenal, el sendero, que es un gran atractivo, que va entre el estacionamiento, que por cierto todo no está asfaltado, ¿eh? Y en verano es un polvazal aquello. Entre el estacionamiento se camina como unos 2 kilómetros y medio, se llega a la colada de lava, una de las varias coladas de lavas. Eso, ahí no hay un sendero, es una especie de medio trillo que la misma gente caminando ha hecho, brincando de piedra en piedra. Yo siempre digo que eso es una invitación a quebrarse una pierna, no es un sendero. Claro. Pero no solamente está ese peligro al que están expuestos los turistas y los visitantes, también usted ha mencionado
nos decía hace unos días en el programa Malas Compañías, nos hablaba de los parques vacíos. Sí. Y los bosques vacíos, y nos comentaba el caso de un par de turistas españolas que le hicieron un comentario que yo creo que a todos nos deberían llenar de vergüenza y de preocupación después de recorrer, creo que era Carara. Fue en Carara. Este es un concepto de biología de la conservación, que es una ciencia que existe, en la cual un sitio tiene un bosque extraordinario, muy lindo, como Carara, pero la caza furtiva ha eliminado los animales que ahí había. Y esto que usted menciona, don Ignacio, sucedió con un guardaparque de ahí. Le preguntó a dos señoras, turistas españolas, que qué les había parecido el recorrido por el sendero que existe, ¿no? Y dijeron, bueno, muy lindo el bosque, pero viera que no vimos ningún animal. Ningún animal. O sea, no vieron aves, no vieron mariposas, no vieron monos. Entonces... ¿Y por qué está pasando eso? Por la caza furtiva y los incendios forestales, pero particularmente por la caza furtiva. Pero ese problema lo tenemos en varias áreas protegidas. Lo tenemos en partes de Tortuguero, en partes de Braulio Carrillo, además de Carara, y en otros sitios, donde la naturaleza que el turista viene a ver se limita a ver el bosque y ya no a ver la fauna. En esta carta que le enviaron al presidente, pues mencionan, citando publicaciones de prensa, fundamentalmente dos amplios reportajes que hizo La Nación, que la situación se ha agravado en estos meses y que no solamente hay más tala, sino que hay también más cacería, hay más extracción de oro y hasta en algunos casos actividades de narcotráfico. Correcto. Es un problema gravísimo en Corcovado, en particularmente. La playa de Corcovado es una playa muy extensa y por supuesto muy poco vigilada. Es un sitio ideal para que narcotraficantes dejen ahí los paquetes estos de droga y luego los esconden por ahí en cierto lugar y luego los van sacando. Y los guardaparques no solamente no tienen la capacidad para enfrentar a esta gente tan peligrosa, sino que no hay suficiente número de ellos. Y el gran problema se ha agravado, es decir, este problema se ha agravado actualmente por la pandemia. Fue en Corcovado, perdón que lo interrumpa, donde se hirió a un chico guardaparques el año pasado, sí, ¿fue, verdad? ¿O hace 2 años? Hace un par de años, un muchacho de apellido Ugalde, recuerdo, le dio un balazo en el estómago. Por suerte no le perforó órganos vitales y se hubiera podido haber muerto, sino que lograron sacarlo. Hasta el día siguiente, el pobre muchacho estuvo con ese dolor toda una noche, ¿no? Y lo llevaron en avioneta a un hospital y bueno, se curó. Ese muchacho no andaba con chaleco antibalas. Nuestros guardaparques carecen en gran medida, ya se ha ido arreglando el problema. Ya se ha ido arreglando de tener chalecos de estos, de tener manga larga para protegerse del sol, tener bloqueador solar cuando andan, por ejemplo, en una lancha en la isla de Coco, que andan todo el día en el mar. ¿Y eso no lo tenían? No lo tenían. Hasta hace muy poco no lo tenían. Es increíble. Eso obligó a que presentáramos nosotros un recurso de amparo ante la Sala Cuarta, exigiéndole al MINAE la defensa de la salud y la vida de los guardaparques. Y por supuesto ese recurso lo ganamos. Y obligó al MINAE a que supla esos equipos y materiales necesarios para proteger la vida de estos verdaderos héroes de la conservación en nuestro país. La cacería furtiva también se ha incrementado, ha aumentado en estos meses de COVID-19. Sí, precisamente por la escasez de guardaparques, porque tampoco hay turistas e investigadores. Algo muy interesante en los parques nacionales es que los turistas y los investigadores son guardaparques ad honorem. Claro. Ellos, donde hay estas personas caminando, no hay estos depredadores, sino que se ahuyentan. Cuando tenemos estas personas, tenemos pocos guardaparques, entonces el problema se ha incrementado considerablemente. El tema de la extracción de oro también es un problema de siempre en OSA. Lleva también décadas. Ahora, obviamente, en el caso, en la zona de Cruzitas. Sí, en Corcovado el problema de la orería lleva décadas, pero a partir del 2012 se ha incrementado sustancialmente. Pero ya el MINAE, yo tengo que reconocerlo, está haciendo unos operativos. Hay un colega nuestro que es de nuestro grupo, don Miguel Madrigal,
que regresó ayer de un operativo de más de 2 semanas en que cerró carnicerías clandestinas. ¿Cómo? Ah, sí, habían carnicerías que vendían la ¿En carne. el mismo parque nacional? No, fue en el pueblo, en El Puerto pueblo, Jiménez. Carnicerías clandestinas, confiscaron madera, sobre todo en Nazareno, sacada ilegalmente del parque, detuvieron obreros, rompieron instalaciones que tenían, decomisaron equipo, etc. O sea, están haciendo una labor muy buena, pero es que hay un rezago enorme en esta protección que hasta ahora está... Bueno, el dato más claro es que creo que desde final del siglo pasado, desde el 98, 99, estaba revisando, no hay plazas nuevas. Así es. Se ¿Es necesitan, así es. Porque, y ahora están, creo que el número, porque se habla a veces de más, pero el número real son como 300. Son como 300. Para todos los parques Para nacionales. todos los parques. Para un 20% del territorio nacional. Correcto, o más. O más, es 25. Como 13.000, 25, 14.000 kilómetros cuadrados. Algo así. Sí, se necesita urgentemente 300 nuevos guardaparques. Y lo ideal sería tener 500. Esto lo ha dicho el CITRAMINAE, el Sindicato de Trabajadores del MINAE, hasta la saciedad. Han peleado, han presentado recursos y de todo. Y no se ha podido todavía, bueno, menos ahora por la crisis. Sin embargo, déjeme decir lo siguiente. Con los 20 millones de dólares que los parques reciben directamente... Que creo que es un poquito más. He oído que son 23, 24. Puede ser un poco más, es que no hay datos, ¿verdad? Estimamos que es 20. Claro. Se pueden nombrar 600 nuevos guardaparques. ¿En mejores condiciones? ¿Con mejores lugares donde estar? Con equipo. ¿Con más recursos? Correcto. Claro. ¿Por qué no se nombra? Vamos a lo mismo, porque este dinero se usa en una gran cantidad de otras necesidades y no necesariamente en las necesidades que tienen los parques. ¿Cómo reaccionó el gobierno? ¿Tienen alguna respuesta del ministro, del presidente sobre esta carta? El ministro de Seguridad Pública, que estuvo aquí ayer, muy amablemente nos contestó y dijo que había tomado nota y que había enviado instrucciones a los diferentes grupos policiales para prestar atención a lo que la carta solicita. Aquí no solamente, yo recuerdo haberle escuchado a usted una vez que un ministro allá en los años 70, cuando la consigna era botar el monte, cortar la madera para sembrar o para llevar ganado, que le dijeron que qué era eso de andar preocupado por los pajaritos. Correcto. Sí. Pero le recuerdo el término, porque aquí no estamos hablando de pajaritos solamente y de conservación, que con eso bastaría, sino que, volver al punto del inicio, es un formidable negocio para el país, generar trabajo, generar progreso, cuidando nuestros parques. Así es. Si se quiere ver desde ese punto de vista. Así es. Sí, era un ministro de Agricultura. Recuerde que cuando empezamos éramos parte del Ministerio de Agricultura. Un ministro de Agricultura, de cuyo nombre no quiero acordarme, que me dijo una vez, don Mario, yo era muy joven, pero me decía don Mario, ¿por qué usted se preocupa tanto de conservar pajaritos en sus parquecitos? Así era, bueno, burlándose, ¿verdad? Sí. Si en cambio se corta ese bosque que no sirve para nada, se pone ganado, se siembra, se aprovecha la madera, se aprovecha, eso se exporta y eso es ganancia para el país. Ese era el concepto que tenía ese ministro de Agricultura. Pero bueno, lo que le quería, recordaba ese dato para decir que la sola conservación de nuestra biodiversidad basta y sobra para que haya un esfuerzo nacional. Pero es que además, y eso es lo que quiero resaltar, además es un formidable negocio. Bueno, los números son más que son más que suficientes para que el gobierno ponga más atención a que los parques nacionales y otras reservas equivalentes son realmente la gallinita, los huevos de oro de Costa Rica. Pero las gallinitas hay que cuidarlas. Si se enferman, hay que darle buena alimentación, obviamente. Eso no lo estamos haciendo con nuestros parques. Están muy descuidados, el personal vive muy mal, no tiene incentivos, el equipo de protección contra la pandemia... Muchos exponen sus vidas. Correcto. Ayer hubo una denuncia del sindicato, de nuevo, del CITRAMINAE, de que no hay suficiente número de protectores faciales, de mascarillas, jabón, gel, para los guardaparques. Ha llegado, pero no en suficiente número.
y ya los parques se están abriendo, eso está muy bien, pero debería haber un poco más de atención a este asunto. Esta gallina de los huevos de oro que hemos tratado con desprecio y a veces a patadas. Correcto. La verdad se ha dicho. Sí. Ustedes en la carta dicen algo muy importante, y es que después del COVID-19 el ecoturismo va a ser básico para muchos países, pero que tenemos grandes competencias, no somos los únicos. Aquí cerca, ustedes citan a Colombia, a Ecuador, a Perú, los casos de megafauna, obviamente ya lejos en Sudáfrica, en Kenia, y los grandes parques nacionales en Estados Unidos y Canadá. Correcto. Es que no estamos solos. Costa Rica no es el único país muy diverso biológicamente. Están estos que usted ha mencionado, que están en la carta. Tenemos el caso de esa tan linda megafauna africana, de leones, elefantes, jirafas, rinocerontes, que por cierto los rinocerontes están muy en vías de extinción. Precisamente por este mismo problema ha afectado mucho los parques en África. Y también tenemos excelentes sistemas de parques nacionales en Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica misma, España y otros países. Todo eso es competencia para nosotros. Por supuesto. Entonces tenemos que tener una fauna muy activa, muy bien protegida en nuestros parques para poder competir mundialmente. ¿Cómo es los señores? Yo he visto varias publicaciones y posiciones de los guardaparques. Ellos realmente, yo los he visto siempre muy unidos en torno a estos temas. Sí. Sí, hay una asociación de guardaparques y está el sindicato de guardaparques, el sindicato de trabajadores de MINAE, que agrupa un gran número de guardaparques. Ellos, digamos, que han tenido que conformarse con la situación actual, pero es injusto que ellos expongan tanto su vida y su salud en defender el patrimonio natural de todos nosotros los costarricenses. Claro. Sin duda, recordando la frase de Churchill, en el caso de los guardaparques se puede aplicar de que nunca a tan pocos le hemos debido tanto. Sí. Y no solamente, insisto, por el tema de nuestra biodiversidad, sino que por los ingresos, los trabajos, el progreso que se genera gracias a los parques nacionales que atraen al 50% de los turistas que vienen a nuestro país. Correcto. O más. Mira que al principio, cuando empezamos con los parques, este tipo de conceptos ni los soñábamos. Ni soñábamos con el cambio climático. No existía. Estoy hablando de los años 70. Entonces, esos beneficios de los parques nacionales en mantener ese carbono, ese CO2 ahí en los árboles, en los troncos de los árboles y en todo el ramaje. Eso del ecoturismo con todos estos números, el valor del agua para proteger, que los parques protegen las cuencas hidrográficas donde sale el agua que luego consumimos. Todos estos conceptos, todos estos valores casi no existían. Entonces nos costaba mucho justificar la existencia de parques nacionales en ese momento. Pues dicho ahora la situación es muy diferente, ya nadie puede cuestionar para qué existen los parques y cuáles son sus beneficios. Eso no se cuestiona. Ya existe en la literatura mundial en todas partes y en todos los países. Mencionábamos en Corcovado, en Osa, el problema de la orería, los extractores de oro, y también el tema de narcotráfico. Pero caza furtiva, hay mucha ahí y en otros parques nacionales. Sí, sí hay mucha. Eso es un problema muy grave. Y como decíamos anteriormente, eso ha producido ese fenómeno de bosques vacíos, en que, como les decía, está los árboles, pero ya casi no hay fauna que ver. Ojalá más a menudo podamos escuchar la voz del padre de los parques nacionales advirtiéndonos sobre este legado que nos dejaron también don Álvaro Ugalde, un grupo formidable de Quijotes en los 70, porque es una labor de todos protegerlo. Ya tenemos al ministro. Gracias por la oportunidad. Don Mario, un gusto tenerlo acá. Saludos. Vamos con la conferencia de prensa.